Buenas tardes amigos, estamos iniciando ya diálogos y hemos invitado, les habíamos anunciado a José Hidalgo Pallares, El Manual de la Derrota. Este es un libro de cuentos y claro, la primera cosa que me llamó la atención era como un economista, ¿no? Algunos me decían, por eso he escrito cuentos, es economista además. Así es que, y está acompañado por Jorge Salvador, Jorge Izquierdo. Es Salvador. El seudónimo Salvador Izquierdo, Salvador, ¿no? Izquierdo, sí. Salvador Izquierdo, escritor también, y ya lo vamos a conocer, ojalá podamos también luego traerlo para que veamos uno de sus libros, su trabajo, pero por ahora vamos a dedicarnos a que nos comente José y luego también su editor. José, ¿cómo se llega a escribir un libro de cuentos después de haber optado primero por economía, ¿no? Bienvenido, buenas tardes. Hola Francisco, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá con Jorge, que además tuvo la gentileza de aceptar y editar estos cuentos. Él y Romina Muñoz, que son la cabeza de Festina Lente, pusieron muchísimo cariño y empeño al libro y creo que les debe mucho. En realidad, la literatura es previa a la economía, en mi caso, porque en el caso puntual de los cuentos, tengo un par de libros de cuentos publicados en 2003 y 2005, el uno incluso antes de graduarme de la universidad, que ya daban señales de esta vocación literaria. Obviamente uno tiene que aceptar también sus limitaciones y parece que no pintaba para un gran escritor. Entonces la economía finalmente me terminó atrayendo, no es que lo hago por obligación, pero la literatura siempre ha sido algo para mí que quisiera que sea más que un hobby. Realmente, como digo, llevar a una estructura mayor. Entiendo que no estoy a la altura de una obra literaria importante, pero quisiera que la literatura siempre esté ahí, ya sea como lector o como escritor. Y de hecho, como lector, creo que tengo ahí sí una rutina permanente de lectura. Trato de leer al menos un libro por semana. Busco estar al tanto también de lo que se publica localmente. De ahí, de hecho, nace la amistad con Jorge, porque cuando él publica Tefaruru, que es una novela que queda finalista en el Premio Herralde, yo que no lo conocía, conseguí el mail para felicitarle por la novela, porque me había gustado mucho, y ahí establecemos la amistad que se mantiene hasta ahora, y obviamente he seguido leyendo lo que él ha publicado y lo que también otros autores ecuatorianos, tanto hombres como mujeres, han publicado en los últimos años, pero diría que no es necesariamente dos campos que se excluyen mutuamente, ¿no? Bueno, Jorge, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo hace un editor, más aún si es que es escritor, para decir esto se puede publicar? Porque mucha gente querrá, claro, José dice con un poco de cuidándose, no soy escritor y eso, y nos entrega un libro. Pero ¿cómo hace uno como editor, para decir este trabajo vale la pena, se puede publicar, aporta? Bueno, sí, es un tema complejo, ¿no? Y de pronto la respuesta incluso está en contradecir de alguna manera lo que acaba de decir José, ¿no? Esta búsqueda de una gran obra literaria que se sostenga sola en el tiempo es una ilusión con la que trabajamos todos los que hacemos literatura, y supongo que en otras áreas también, ¿no? Hay esta ambición de dejar algo importante, pero finalmente eso es una ilusión, ¿no? Y yo creo que al final del día hay libros y hay lectores, ¿no? Y en el encuentro de eso se producen múltiples reacciones, y yo creo que nuestro interés como editorial es justamente propiciar ese encuentro, ¿no? Y además tenemos una ambición adicional, que es la de buscar encuentros también entre el mundo de lo visual y el mundo de la literatura. Entonces el libro de José viene acompañada de un arte que es de un artista ecuatoriano también, sobre el cual también comentamos algo hacia el final del libro, y eso hemos hecho en las otras publicaciones que tenemos. Entonces, por un lado, yo creo que esa pregunta se responde así, ¿no? O sea, simplemente estamos buscando ese encuentro. Por otro lado, también en lo que dijo José hay algo de la clave para esto, que es la amistad, ¿no? Yo creo que en las cosas en las que uno trabaja, le gusta estar rodeado de gente en la que cree y en la que
se entiende de diferentes maneras, ¿no? Y cuando nosotros buscamos un proyecto en el cual nos queremos involucrar y publicar, tomamos ese factor en cuenta, ¿no? Con quién estamos trabajando, ¿no? Conocerle, saber y ir conociéndole mientras conocemos su libro y demás, ¿no? Entonces, cuando uno lee un trabajo y le envían al editor, ¿comienza a conocer a la persona, sí? Sí, o sea, nosotros somos una editorial pequeña, somos un esfuerzo local. Bueno que sea. Nos llegan propuestas de otros lados y nos queremos poder tomarnos el tiempo de revisarles y poder escribirle a la persona. Claro. Pero hasta ahorita no hemos publicado algo que nos llegue absolutamente sin saber nada del autor o de la obra, ¿no? Pero hemos leído algunos manuscritos, hemos rechazado, si se puede decir eso, pero también hay proyectos con los que te conectas mucho más, ¿no? Y los cuentos de José es curioso porque fue un proceso largo, ¿no? Casi de 2 años de revisar desde la primera vez que cuando no era un libro todavía lo que teníamos en mente, pero estábamos revisando algunos textos que él había publicado y entonces sí, se genera más que el momento de recibir y decir esto es un libro, hay este proceso, ¿no? Yeah. Que en este caso, claro, son 2 años, no de trabajar todos los días en eso, pero sí de ir moldeando y editando a la vez. Si tuvies que describir el libro a mí me suena, y estaba comparando sobre todo por los títulos, una cosa cotidiana, ¿no? Un tipo correcto, el típico correcto. Entonces uno dice, es lo cotidiano, y me sonaba un poco a una persona que tuve la suerte de conocer como Benedetti. Benedetti tenía cosas así de lo cotidiano, su poesía, sus cuentos también. Sí, por ejemplo, a ver, ya que mencionas a Benedetti, no está entre mis autores de cabecera, pero por ejemplo, una novela de él que se llama La Tregua, es una novela que yo leí de joven y me gustó muchísimo. Y más bien entre sus coterráneos, Juan Carlos Donetti es mi referente. Entonces, buscando una descripción para los cuentos de este libro en particular, sí son cuentos cotidianos en el sentido de que ocurren en una realidad que uno podría sentir como cercana, pero se refieren sobre todo a fracasos no del día a día de se me bajó la llanta, sino tal vez un poquito más profundos, por buscar una palabra. Entonces, hay muerte en el libro, hay violencia en el libro, hay violencia de género, hay también desilusión, por ejemplo, en un cuento que está narrado desde la perspectiva de una niña. Entonces sí son fracasos que podrían considerarse cercanos a un lector, ¿sí? No necesariamente quiteños, si bien varios de los cuentos están ambientados en Quito o los personajes hablan claramente como quiteños, pero que una persona no lo siente de un mundo totalmente, una persona muy ecuatoriana no lo siente de un mundo alejado, sino de algo cercano. Jorge, cuando uno habla de lo cotidiano, y a veces cuando un escritor como José se nos lanza y dice, bueno, lo cotidiano es como que nos hacen repensar la vida diaria, ¿no? Y esa parte en la literatura, ¿cómo la describen ustedes los escritores, ¿no? ¿O es por imaginación? Porque yo me encontré, no lo he podido leer todo, no solo porque me pidieron el libro, sino que me encontré con los títulos, me encontré con la crítica y claro, me encuentro con una realidad que sí nos pasa. Es realidad pura, es este mundo, como diría García Márquez, ¿no? Esta realidad mágica que se puede encontrar en la vida. Es una pregunta compleja, ¿no? Yo diría que también está la escritura, ¿no? Dentro de la anécdota, ¿no es cierto? Porque como dice José, uno no puede haber un acontecimiento desafortunado en el día a día, ¿no? Se puede hacer buena literatura de ese, por supuesto. O sea, la cuestión está justamente en crear cómo eso, se construye ese ritmo. Yo ciertamente identifico los cuentos de José con asuntos que ocurren en el mundo real, ¿no? Sí creo que hay eso, pero lo que más me interesa tal vez es leerlos, volver a leerlos,
identificar tal vez el ritmo, la estructura que él ha elegido para un cuento u otro, y si bien sé que la temática tiene que ver con violencia, con cuestiones del día a día, como la familia, ¿no? La relación que uno tiene en familia, también creo que hay el lenguaje, ¿no? La forma en que han sido escritos, ¿no? Y eso es el verdadero enganche para mí. Tenías Viernes 9 p.m. o Cómo tentar al destino. Claro, uno ya solo con leer dice, te vas hacia la juventud primero, y después no solo a la juventud, sino que dices Viernes 9 p.m. ¿Qué te lleva a poner esos títulos? Bueno, en ese caso puntual es una referencia a una canción de Charly García de hace algunos años que se llama Viernes 3 a.m., que es sobre un suicidio. Entonces, la canción de Charly García es muy explícita en el suicidio. Este cuento, en cambio, narra un acontecimiento desde distintas visiones, pero ese acontecimiento ocurre en un viernes a las 9 de la noche. ¿Sí? Entonces, el título de ese cuento surgió relativamente fácil. En otros, obviamente, Jorge y Romina dieron una mano enorme. Por ejemplo, hay uno que se llama La Buena Nueva, que originalmente se llamaba Familia Política, y La Buena Nueva, cuando tú lees el cuento, ves que es el título que mejor le cabía a esa historia. Pero son, en general, por ejemplo, estos dos que acabo de mencionar, de los títulos o de los cuentos más fuertes, tal vez, del libro, mientras que hay otros que tienen un tono un poquito más liviano. El primero, de un hombre correcto, por ejemplo, es un cuento un poquito más light. El último del libro también, que se llama Divina Comedia, también es un poco más ligero, pero hay otros cuentos en los que uno evidentemente no sale con una sonrisa en el rostro. Claro. El del impuesto a la renta, por ejemplo. Claro, impuesto a la renta, por ejemplo. Claro. Yo un economista que no escriba sobre eso. Evidentemente ahí la profesión terminó pesando. Claro, pesaba, ¿no? ¿Qué literatura nos está gustando, Jorge? Esto del cuento que le comentábamos hace un rato, que a mediados del siglo pasado era casi una característica de los escritores ecuatorianos, que tenían, pero que siempre completaban con el cuento, y algunas veces uno termina pensando, nos está faltando cuenteros, no, pero literatos que se dediquen al cuento. Sí, bueno, el cuento siempre ha sido un género un poco difícil desde el punto de vista del mercado, ¿no? Ha habido la sensación de que es más fácil vender una novela que un libro de cuentos. Al mismo tiempo, el cuento ha sido algo mucho más fácil de transmitir, estilo en periódicos, en revistas, es algo que se acostumbraba. En el Ecuador ha habido una tradición de cuento muy importante y creo que se ha sostenido. No creo que ha desaparecido del todo, pero tiene sus particularidades, es un género con sus particularidades, ¿no es cierto? Hay un tipo de lectura en el que te alargas y te pierdes, ¿no es cierto? Y que tienes muchos días para enfrentarte a lo que le pasa a un personaje, y el cuento obviamente es de alguna manera lo contrario, tienes que tratar de condensar y de resumir. Yo creo que en ese sentido los cuentos de José pertenecen a a la noción de un cuento cerrado, ¿no es cierto? Un cuento que se resuelve, que termina y acaba ahí mismo, ¿no? Que incluso el mismo cuento te ofrece un reto como lector de tratar de anticiparte a lo que va a pasar, o de después reflexionar y de decir, eso es lo que estaba ocurriendo, o no, tiene ese factor ahí. Otros cuentos pueden ser completamente más abiertos o experimentales. Yo, los momentos en que me he puesto a escribir cuentos, por lo general me han salido cosas más abstractas, por así decirlo, ¿no? Entonces, creo que esto es un cuento en el sentido más... ¿Podría, Jorge, en el tema de José y sus cuentos, como decía, esto del impuesto a la renta, pesa entonces la vida de él, ¿no? Su día a día, también para escribir esos cuentos? Esa es una gran pregunta, y creo que nos hacemos siempre frente a un texto, ¿no? Es cuánto de la vida del autor está ahí y cuánto es inventado, ¿no?
Y bueno, yo creo que José es la persona que tiene que responder pero yo eso. dije, el editor podría haber dicho sí, y ya lo conoces y podría... Porque capaz que José dice no. Pero alguien que lo conoce lee el cuento y dice, no, ahí está reflejado también, José. Parte del encanto de trabajar con José ha sido conversar sobre estos temas, justamente sobre este tema, ¿no? Yo muchas veces le he planteado, si te das cuenta de esto, de lo que estás diciendo aquí, que alguien podría asociar eso a ti, por decir algo, ¿no? Como lector, más que como editor. Y José me ha dado muy buenas respuestas como, o sea, si alguien cree eso de mí, o sea, está bien. Sí, pues, o sea, no tiene sentido, ¿no? O sea, si es que alguien quisiera conectar eso. Y creo que eso es la forma más correcta bueno, no sé si la palabra sea correcta, pero creo que la mejor forma de entrar a este tema literario es no necesariamente biográfico, por el contexto biográfico, que es algo que hacemos por naturaleza. Pero todos los lectores, además, claro. Al autor lo queremos encontrar y uno piensa, debe ser la vida diaria así. José, ¿hay algo de personal en esto? Bastante poco. Sí. En realidad, hace unos 5 o 6 años publiqué, cuando vivía todavía en Argentina, una novela cortita que se llama La Búsqueda. Una novela. Que se trataba de un economista, José Quiteño, que iba a vivir a Buenos Aires. Eso parecía muchísimo más autobiográfico, perdón. Pero finalmente, entre mi esposa y yo sabemos que hay de verdad y que no hay de verdad. En este caso, en el caso de este libro, lo siento un poquito más lejano. Hay un texto al que yo le tengo especial cariño, que se llama Carta de Papá, que es una carta que un padre de familia escribe desde una situación particular a un par de hijos gemelos que tiene. Yo tengo un par de hijos gemelos. Entonces, ese texto, por ejemplo, lo siento bastante cercano. Obviamente no voy a adelantar de qué se trata la carta, pero más allá de eso, tratándose de cuentos por lo general violentos, algunos como dije antes, incluso con violencia de género, o con maltrato psicológico, no son tan cercanos a mí, pero son temas que me interesan. ¿Sí? Finalmente, y eso obviamente es una pregunta que es un psicólogo, ¿por qué me interesan escribir este tipo de cosas y no cosas un poquito más alegres? Pero es lo que me sale, ¿no? Pero quizá es también el dolor que causa ver que eso sucede, ¿no? Porque alguien que hace literatura y tiene sensibilidades, esos problemas que son de la sociedad no necesariamente pueden ser de ellos, sino que lo capta con mayor razón. Sí, puede haber cierto grado de sensibilidad. Sí creo que soy un tipo que no soy indiferente a lo que le pasa al resto, pero procuro que el libro no sea denuncia o panfleto, sino narración, simplemente narración, ojalá bien escrita, que se pueda ahí el lector sabrá también. juzgar. Sí, pero que se disfrute y que sobre todo, sabiendo que tengo cierta exposición como analista económico, que el lector no siente en ningún momento, a este tipo quiso hablar mal del correísmo también en la literatura. O sea, no hay correísmo. No hay correísmo. No hay correísmo. Chuta, yo estaba entusiasmando. Jorge, esto que nos acaba de decir, no quiero mezclar las dos visiones. ¿El escritor puede separar eso? Sí, y yo un día comentaba con Galeano, a quien le llevé a la Tacunga por 2 o 3 ocasiones. Le encantaba ir a la laguna del Quilotó. Estaba en este trance de visitar como 7 lagos en América Latina, y entonces fuimos ahí. Y decía, ¿cuánto de lo que escribe realmente tiene? Él se declaraba ideológicamente casi comunista, y decía, no soy comunista porque ya viendo a mi hija y a mi nieta no veo muy bien una vida para ellos así. Y él decía, sí, yo no puedo separar lo ideológico, pese a que me doy cuenta que en algunos temas sus propias venas abiertas de América Latina terminó criticándolas él mismo. ¿Cuánto se puede hacer? ¿Se puede separar así lo ideológico, la visión personal, y abstraerse y volverse todo narración? ¿Sí? Es un poco un misterio, ¿no? Yo diría que no se puede separar del todo, ¿no? Un poco la pregunta tendría que ser, si es que yo escribo un cuento, ¿no? En el que yo, obviamente está basado en mi vida, pero hago un ligero cambio, como el cambio de un personaje que tal, en vez de llamarse de una manera, se llama de otra.
eso lo convierte ya en ficción, o sea, eso ya es un hecho ficticio, todo lo demás se vuelve ficción porque hay ese ligero cambio. Entonces, en realidad, poder medir cuánto es realidad, cuánto es ficción, cuánto es autobiográfico, cuánto es inventado, es una tarea imposible porque apenas cambias algo ya podrías justificar que todo es inventado, ¿no? O sea, yo creo que es una pregunta difícil y me atrevería a decir que no se puede deslindar del todo. Pero, vuelvo un poco a lo que yo estaba diciendo antes, creo que el verdadero esfuerzo que tiene que hacer un lector o una lectora no tiene que ver con descifrar a la persona que escribió el trabajo, ¿no? Sino con enfrentarse con el lenguaje, enfrentarse con las sensaciones que produce la lectura, con los giros que puede haber en una trama o con la especie de ritmo que uno puede crear a través del lenguaje. Yo creo que esas son preguntas más acertadas que las de tratar de encontrar unas razones qué es lo que había de verdad en esto, cuánto conozco al autor gracias a esto. Yo creo que es más que conocer la biografía del autor, es una cosa de conocer la voz, ¿no? Del autor. José, esto del impuesto a la renta, tiene que contarnos, no como para que no vayan a leer, sino más bien que despierte. ¿Cómo nos contarías rápidamente el impuesto a la renta? En realidad, ese cuento, y tal vez contradiciéndome un poco con lo que había dicho antes, está narrado, bueno, es un cuento que se narra solo en diálogos, ¿no? Entonces no hay nunca la voz de un narrador omnisciente, sino simplemente es un diálogo. guión, diálogo, ¿sí, no es cierto? Y está contado, el personaje principal es un periodista, entonces tal vez ahí sí haya algo no de memoria, porque yo el periodismo lo ejercí únicamente en Argentina, acá en Ecuador. Es un periodista establecido en Quito porque se hacen referencias locales como el SRI, por ejemplo, pero no habla de el pago del impuesto a la renta, sino que en un punto del cuento que trata de algunos casos de corrupción, tal vez ahí sí hay algo de correísmo, pero no es explícito. Se menciona que en la página del SRI uno puede ver cuánto paga de impuesto a la renta a una persona. Entonces dicen, oye, pero este empresario que anda en unos autazos, en un BMW 4x4 y en un Porsche, paga $300 de impuesto a la renta. Entonces, un poco es la punta del ovillo de una investigación, pero el cuento no trata necesariamente sobre esa investigación, sino un poco sobre de cómo se maneja la gente frente al SRI, tenga o no, claro. Sobre más bien el periodista, cómo afronta él su trabajo. Cómo aporta. ¿Sí? Cómo un momento en que él también tiene que tomar una decisión de investigar un caso cercano, la toma o no. Entonces, pero dado que la punta del ovillo de una investigación previa había sido la declaración de impuesto a la renta, el título quedó como impuesto a la renta, pero no es una guía de cómo estar al día con el SRI. Yo lo que decía es, claro, esta crítica de cómo se paga esta relación del ciudadano-Estado, y que haya del BMW y que pague 300, entonces uno dice, no está invitando, sino que está analizando un hecho que es una forma de vida en algunos casos, ¿no? Bueno, sí, tuvimos, la verdad, insisto, me vuelvo a contradecir, una corrupción tan grande, tan generalizada en los últimos años, que abstraerse por completo de eso es difícil. Pero, por ejemplo, ese cuento no trata sobre la corrupción durante el correísmo. Ese no es el centro del cuento. De hecho, como digo, el personaje principal es del periodista y un conflicto interno que él tiene en el marco de una investigación. Pero obviamente el título puede resultar incluso un poco atractivo, tomando en cuenta, como digo, esta exposición que he tenido la suerte de tener como analista económico. Jorge, ¿cuál es la estructura de un cuento? O sea, ¿qué se necesita para decir esto es un cuento? Creo que un poco me quedo en las palabras que dice José también de hace un ratito, y creo que está siendo un poco severo, ¿no? Porque un lector es el que finalmente puede decidir sobre qué va el cuento, ¿no? Un poco vuelvo a esta figura
Si es que el lector lo quiere ver como una parábola del correísmo, sí, está bien. Está ahí en tu cuento, ¿no? O sea, que tú no hayas tenido Pero yo tengo la impresión de que lo que quiere, él siente que eso se va a sentir, valga la redundancia, y quiere, no escribí pensando en eso, pero era un momento que 12 años de la vida del país no son. Claro, y de todas maneras es interesante este diálogo en torno a un título, ¿no? Y finalmente el libro se llama El Manual de la Derrota, y el hecho de que hay un cuento que se llama Impuesto a la Renta ya es de alguna manera como corroborando la idea del manual, ¿no? Y cada cuento tiene un subtítulo que también busca un poco generar ese ambiente de que tienes un manual en la mano. Es un libro de cuentos. Entonces, y eso me ayuda a conectar con la pregunta que me acabas de hacer, ¿no? Claro, o cómo aprovechar un contacto. Sí, dice, entonces, ahí está el círculo. Puede un manual ser entendido como un cuento. De nuevo, yo en mi percepción de la literatura, yo creo que sí debería ser posible, ¿no? Yo no creo que haya una estructura cerrada para un cuento. Ha habido manuales de cómo escribir cuentos perfectos, ha habido decálogos de que nos guían en ese sentido. Yo considero que el cuento tiene una cuestión de espacio, sobre todo, de distancia, ¿no? Eso creo que sería el denominador común, Un ¿no? cuento necesita ser largo, corto. Claro, Gibran Khalil te puede decir unas cuantas cosas en, qué sé yo. Un cuento largo, una novela corta. Sí, son estas categorías un poco que fascinan a los editores y sobre todo a los vendedores de libros, ¿no? O sea, la manera en que tú puedes hacer que algo sea atractivo para la compra, ¿no? Pero ahí, tal vez completando un poco la respuesta, no sé, hay el cuento famoso de Augusto Monterroso del dinosaurio, ¿no? El microcuento. Sí, que es un microcuento, que son 20 palabras, ¿no? Ni siquiera tanto. Y es conocidísimo, y luego puede haber cuentos, no sé, tal vez Onetti no sea el tipo que escribe los cuentos más largos, pero son relativamente largos. Yo, en lo que busco, y esta es tal vez una muestra de que no me he actualizado en mis conocimientos literarios, había esa definición de Cortázar de que la novela gana por puntos y el cuento por cao. Entonces Jorge había dicho que los cuentos de este libro buscan resolverse. Y por lo general trato de que el lector quede con la historia no completa de y vivieron felices para siempre, pero que se entienda más o menos cómo termina exacto, la o cómo se generó ese final que ya conocemos desde el primer párrafo. Entonces sí busco que el lector, a veces con unos giros tal vez inesperados, tenga esa sensación de que el cuento lo sorprendió o se terminó de cerrar. Jorge, un libro de cuentos. Ahora, ¿se puede publicar en la web así, decir, están los cuentos además del físico, o todavía seguimos sintiendo la necesidad, y por eso, gracias a ustedes que tengan una editora, cosa que arriesgada, casi como el periodismo, ¿no? Pero, y eso se tiene que agradecer, porque si no, nos gusta, hay gente a mí que me gusta tener. A mí me gusta también el hecho físico, ¿no? El poder llevar un libro de un lado para otro, y también me gusta mucho, y de nuevo hablando de este tema de propiciar encuentros, me gusta mucho la visita a la librería, ¿no? Y de estar, de dialogar, de ver qué está ahí, poder levantar. Me gusta el contacto físico, pero de todas maneras creo que también hay una cosa es publicar algo en internet, que podría hacerlo cualquier persona y existen, ¿no? Y otra cosa es pensar en el libro digital, que es algo a lo que sí quisiéramos apuntar en algún momento, que es la de crear un formato específico que sigue la del libro físico, y que la intención es que sea leído en un aparato como el Kindle o varios de estos dispositivos que son libros digitales, o sea, cajas de libros digitales, ¿no? Y sí me gustaría ver los cuentos de José y los otros títulos de nuestra editorial en algún momento en esa versión, ¿no? Lo cual facilita el tema, le vuelve más económico, evidentemente. Es más asequible también por eso. Claro, es más accesible en diferentes partes del mundo. Creo que sí hay una gran ventaja en el libro digital. Pero claro, abrir un web y colgar con cualquier tipografía, no se puede simular un libro
en un formato que simplemente va de arriba para abajo, ¿no? Que sería una página web, ¿no? Cualquiera. ¿Usted compartiría entonces que esa sensación de pasar la página claro, hace falta? Sí, e incluso en el libro digital se pasa claro, la página, ¿no? Sí, o sea, sí, pasa claro. la página. O sea, la página está diseñada como tal. Creo que eso tal vez es la clave, ¿no? La página, ¿no? Esa es la clave. Y yo que me gusta correrme riesgos, imagínense, convoco a 2 escritores y gente que sabe de literatura para compartir algo y más bien inquietudes. José, ¿cómo uno se lanza ya volviendo no solo por las experiencias ya a decir, la gente me ubica como analista económico, pero no ha descubierto lo suficientemente? A mí me pasó, cuentos de José Hidalgo, sí. No, pero ya tenía estas otras cosas. Sí, en ese punto... ¿Se quiere vender? ¿Es un aporte? ¿Qué es? Puede representar incluso una ventaja en el sentido de, al menos el nombre es algo conocido por un tema totalmente distinto, como es el análisis económico, pero en realidad, claro, yo no había pensado, como digo, mi primer libro de cuentos lo publiqué en el 2003, el segundo en el 2005, y luego hubo en el intermedio un par de novelas cortas. Esos primeros libros de cuentos nunca los pensé que iba a ejercer el análisis económico y que iba a tener cierto grado de exposición. Entonces, en realidad es una especie de necesidad de contar cosas. O sea, así como me gusta tanto leer, finalmente creo que mi aspiración como escritor es poder llegar a publicar algo que haga honor a lo que me gusta leer. Espero irme acercando y creo que en realidad con la enorme ayuda que me dieron Jorge y Romy en la editorial, los cuentos han salido bastante más pulidos. Yo no quiero decir ni mucho menos que me estoy acercando a Onetti, que es una cosa que ya quisiera, pero finalmente esa es la intención. El hecho de que a su vez tenga algo de exposición como analista económico es parte de la vida. Sí. ¿Y qué podría pesar más en un momento dado, la economía o la literatura? Bueno, para vivir la economía. Para vivir la economía, Jorge además mencionó muy acertadamente que en tema de ventas, sobre todo por ejemplo en una librería, seguramente piden más novelas que cuentos, porque es más fácil, o sea, salen más, es más fácil de vender. Y a nivel de escritores, no solo ecuatorianos, sino incluso latinoamericanos, que están en cierta medida consagrados, escritores de mi generación. Localmente Jorge, Esteban Mayorga, Leonardo Valencia, vive de la literatura en el sentido que también da clases de eso, pero no creo que viva de sus publicaciones. En Argentina, Samantha Schweblin, no sé. Hay algunos escritores a los que no sé si es que lo que publican les basta para vivir. En mi caso, tengo la suerte de tener una profesión que afortunadamente me permite vivir hacer de eso. Lo que me gusta. Y además de que me gusta eso, también me ha dado cierto tiempo, aunque bueno, también aprovecho las malas noches que me dan mis hijos para escribir algo totalmente distinto a lo que es mi día a día. Saliendo de la oficina, no leo por lo general cosas de economía, aunque eso hable mal de mí como economista. Leo el diario, evidentemente, y leo análisis económicos, pero sobre todo en horas de oficina. Fuera de la oficina, ya cuando termino las tareas domésticas, lo que me gusta es leer literatura. Jorge, ¿cómo uno puede aprender a leer literatura y cómo convocar? O sea, ustedes son jóvenes y nada menos que están escribiendo, que ya tienen su... ¿Cómo convocamos a los jóvenes a que lean? No, parecería que o sea, viendo la cantidad de libros que salen, parecería que no hay ese problema, ¿no? O sea, parecería que la gente lee y que los libros se editan y cada vez hay más libros, cada vez hay más títulos y por lo tanto más ansiedad en el sentido de que te faltan leer más cosas para sentirte que estás al día, ¿no? Porque de alguna manera la literatura también se puede volver un oficio en ese sentido. Tienes que estar al día, tienes que leer lo último, tienes que... es rico poder leer por placer, ¿no? Pero no sé si es que eso es si es que se llega a eso tan a menudo. Yo pensaría que la cuestión está en los hogares, ¿no es cierto? Gente que yo, por ejemplo, crecí en un hogar de gente lectora. La otra pista estaría en los colegios, ¿no es cierto? Profesores de literatura en quinto, sexto curso. José creo que tuvo una buena experiencia en ese sentido. Creo que los profesores y las profesoras influyen mucho, van a ser determinantes en ese sentido. Y claro, bueno, en la universidad puede seguir, ¿no? Universidades que tengan clases
de formación general que todos los estudiantes tengan que ver y que una de ellas sea literatura, por ejemplo, ¿no? Creo que sería un gran espacio para que empiece o sea, se moldee de mejor manera ese hábito que es el de leer, ¿no? Y que sí creo que es algo importante, ¿no? Porque ¿Se puede hacer algo desde el trabajo ya de literatos para que los jóvenes se interesen, a más de escribir, por supuesto? ¿Cómo les enganchamos? es difícil, ¿no? Yo creo que si uno se concentra mucho en tratar de enganchar, puedes caer en una especie de comercial. Sí, y puedes producir la reacción contraria, ¿no? Es algo sutil, algo que un poco, o sea, estar aquí conversando, que tú abras el espacio para hablar de libros, que eso sea algo tal vez más recurrente, incluso en el que debamos de hacerlo con más frecuencia. Hay congresos de literatura, hay ferias de libros, siempre hay esos espacios donde de alguna manera se promueve la lectura. Pero finalmente es un encuentro privado, ¿no? Entre una persona y un libro determinado y hay que un poco también soltar y esperar que las cosas se den nada más, ¿no? En este espacio en realidad que es más política, claro. Política esencialmente, siempre traemos a alguien que escribe algo. Es verdad que más sobre las universidades y los temas que se están tratando, sí. Claro, uno dice, cuando nos enseñaban a leer cuentos o nos leían cuentos, era una parte de la vida, ¿no? ¿Les lees cuentos a tus hijos? Todas las noches, sí. De hecho ya, tanto así que, bueno, tenemos una biblioteca pequeña de cuentos infantiles y algunos a ellos les gustan muchísimo y si estás leyendo y te equivocas te corrigen, aunque todavía no saben leer. Y sí, en mi caso particular, a diferencia de Jorge, yo no vengo de una familia lectora. De hecho, estoy tratando de convencerles a mis papás de que se animen a leer y sí, yo sí tuve la suerte de que en el colegio, en los últimos años, me hicieron leer, porque me hicieron leer, no es que cogí yo el libro. Por ejemplo, una novela de Osvaldo Soriano que se llama Cuarteles de Invierno, que en ese momento me gustó muchísimo. Y luego me acuerdo que Fernando Tinajero, que es columnista del Comercio y que es todas las noches todas las noches leo algo. Procuro que sean, no sé, 20, 30 páginas, si es menos, pero ya nadie me quita la luz. A tu momento, ¿no? Tus horitas de... Tu soledad propia. Podía ser, o sea, entre 9 y 1 de la mañana, ¿no? Un poco una cosa así, un horario, pero de alguna manera le sacabas del jugo a eso porque, claro, las obligaciones de papá y de mamá son súper demandantes, ¿no? Entonces, en mi caso sí creo que esa relación se dio de esa manera, pero claro, no sé si sea para todos. Pero por supuesto que hay cómo generar la rutina. Los economistas leen así con 20, 30 páginas cada noche. Los que avancen. Pero claro que es una rutina que se debe tener. Y esto que decía, no vengo de una familia lectora, pero tiene tradición también de haber... En la familia Hidalgo hay gente que ha escrito. Quizá no ha tenido la fama grande, pero hay gente que ha escrito. Por la parte de Izquierdo, no conozco mucho si hay, pero por Miño hay gente que ha escrito, y por Miño Rodríguez hay hasta ahora. Byron Rodríguez, por ejemplo, es escritor. Entonces uno piensa y dice, pesa mucho esto de... Uno apela, por ejemplo, si tus hijos ya están con el gusto al cuento. Creería que en el caso de mis hijos es más probable que empiecen a leer por voluntad propia antes de lo que le hice yo. Sí, realmente, obviamente, mis padres les encuentro solo méritos y su defecto sería no leer. Pero sí creo que esta costumbre que tenemos con mi esposa de leerles 1 o 2 cuentos cada noche, sí va generando incluso una necesidad, porque ellos te piden, ¿no? Bueno, falta el cuento, que sí me gustaría que la vayan desarrollando también cuando lleguen a la adolescencia, a la juventud, y que de adultos también sean lectores. Es para mí un placer enorme. Como digo, mi objetivo de máxima es escribir algún rato algo que haga honor a las cosas que me han gustado mucho como lector, y obviamente si es que puedo dejarles a mis hijos alguna vez, vean.
El Río de la Plata influyó mucho para lanzarse a esta aventura también. Bueno, en el caso de la novela esta que te comenté de la búsqueda, está ambientada en parte en Buenos Aires y en parte en Quito, pero la vocación lectora y un poco también este interés o este intento por escribir ya era previo. Obviamente tenía entre mis referentes escritores rioplatenses, ya sean uruguayos o argentinos, entonces influyó, pero más como lector que por la experiencia de vida en Buenos Aires. Jorge, si tuvieras que recomendar escritores nacionales que estén ahora y que uno pueda recurrir con una visión y que además, no sé, alguna rigurosidad literaria y eso, ¿a cuáles podríamos mencionar? Y no sé si tú ya los has publicado en la editorial de ustedes. Bueno, quizás podría empezar por una promoción de nuestros propios autores, ¿no? José Hidalgo, el poeta Mario Campaña, artista visual Marco Alvarado, Emilio Izquierdo, el embajador Emilio Izquierdo, son autores de la casa, entre muchos otros. En el panorama de la literatura contemporánea, nacional, hay de nuevo, se puede hacer listas muy extensas y nunca termina de caber todo el mundo, ¿no? Pero está Daniel Alcíbar, que publicó una novela que se llama Siberia, que ganó el premio municipal de novela el año pasado y que está a punto de ser reeditada en el extranjero. Está Esteban Mayorga, quien mencionó, Sandra Araya, que es una escritora fascinante y de oficio y que también tiene una editorial. Hay muchos, en fin, no podría ser la lista completa. ¿Los tuyos cuáles son? Antes de ir. Yo diría que además ahí por estar pecando de modesto. Hay incluso en esta revista Rocinante, que publica la campaña de lectura de Eugenio Espejo, una reseña a la última novela de Jorge que se llama El Nuevo Saldumbide, que firma como Salvador Izquierdo, que es su nombre literario, y que forma parte de una trilogía que empezó con Una comunidad abstracta, luego Tefaruru, que es esta novela que te comenté que fue finalista del Premio Herralde en España, y El Nuevo Saldumbide. Y a mí como lector es de las cosas nacionales que más me han gustado. O sea, yo también mencionaría, de hecho estábamos hablando con Jorge hace poco, que afuera del estudio, que yo acababa de leer nuevamente la novela de Daniel Alcíbar, porque la primera lectura no me había terminado de enganchar. Y a raíz de un testimonio que ella publica en la revista Mundo Diners sobre cómo tuvo una muerte del hijo que acaba de nacer, de su hijo que acaba de nacer, vuelvo a leer esta novela que tiene a ese episodio como ella lo llama el hecho capital de mi vida, o la narradora lo llama así, y es una novela muy, muy bien escrita, es una novela fuerte y se siente a una escritora de oficio. Y obviamente yo también destacaría, todavía no la leo porque la compré la semana pasada recién, pero ha habido críticas bastante buenas a la nueva novela de Leonardo Valencia, ¿no? La escalera de Bramante, que se llama, que es una novela gruesa de 600 y pico de páginas. ¿La aspiración sería una novela o una compilación de cuentos mayor, José? Bueno, he publicado ambos dos. Claro. Y ambos más o menos con una extensión similar, entre las 110 y 120 páginas. Sí me gustaría algún rato, y lo conversaba con Jorge, pasar de las 200 páginas, ¿no? Tal vez me hace falta soltarme un poco. Creo que tal vez ahí el oficio de economista y la costumbre de escribir análisis o columnas de opinión con un formato preestablecido y con un límite de caracteres me ha marcado de cierto modo. Tal vez debería empezar a soltarme un poco más, siempre y cuando haya tema e hilo para soltarme, pero sí me gustaría tal vez, pasando de este libro de cuentos, retomar otra vez a una novela de un poco más largo aliento. Jorge, ¿cómo uno se podría, cómo te hago esta pregunta, decir, pasar, en el caso mío, pasar de hacer informes de leyes en la asamblea, pasar a una... A mí, si algo me gustaba, la poesía, ¿no es cierto? Pero la poesía ahora como que no es muy productiva, digamos, aquí. O sí hay, hoy estoy equivocado, hay poesía, hay un temblor. Sí. La poesía es de lo más
lo más productivo, ¿no? ¿Sí? Hay una cantidad de poetas inimaginable, ¿no? Hay muchísimos poetas. ¿No publican o sí? No, sí, publicaciones de publica. poetas, que seguramente lo que más hay. Es un país de muchos poetas, ¿no? Y también es un país, un poco volviendo a estos temas que hemos topado, es un país que ha sido de alguna manera mezquino con sus autores, ¿no? Es un país que no ha querido a sus hemos autores, valorado ¿no? los o a sus deportistas, o sea, es una cultura que de alguna manera ha sido difícil con lo propio, ¿no? O sea, que seguramente responde a muchas razones, pero claro, hay muchas culturas donde se adora a los autores propios, ¿no? Yo viví una época en Canadá y hay un verdadero culto si es que hay un autor canadiense, se lo lee por encima de cualquier otro. No quiero sugerir nacionalismos, ni mucho menos, pero claro, hay una cultura de querer a tus autores locales, ¿no? Cosa que aquí es difícil a veces. Pero yo creo que como todo oficio, la poesía, el cuento, la novela, es una cuestión de un poco de persistencia, un poco de una necesidad vital, como ha dicho José en algunos momentos, porque uno tranquilamente puede pasarse la vida sin escribir una novela o un cuento, o sea, no es algo que te marca de manera como que has vivido una experiencia fuera de serie, más bien es una cuestión de oficio, es una cuestión de enfrentarte a tus propias limitaciones, y eso, o sea, yo creo que habría que dedicar, a lo que sea que uno hace, tratar de dedicarse con la mayor seriedad pasión y soltura, ¿no? Jorge, la editora, ahora estoy en un lío de los periódicos, por ejemplo, el Estado quiere que el 2% de la edición diaria, además, se le entregue para las bibliotecas. Y digo, antes las bibliotecas compraban. Claro. ¿Ustedes van a tener que entregar también? De acuerdo a esto. Yo me acogería a algún tipo ¿cómo es? De rechazo pasivo o algo así, como los soldados que no iban a la guerra, como, no sé. A mí eso me parece mal, ¿no? O sea, creo que antes incluso había la política contraria, de comprar a las editoras locales un porcentaje. Si quieren comprar el 2% de los libros para las bibliotecas, está bien. Incluso a un precio más cómodo, ¿no? Al por mayor o qué sé yo. Yo voy a presentar una demanda en nombre de la EDEV, que son como $450,000 si es que esto se llegara a dar. Es un impuesto altísimo. Claro. Y así aprovecho que estamos con un economista. La edición, trabajar esto a lo que dos cosas difíciles en un país donde tú mismo nos has dicho no se reconoce a nuestros escritores, después los estamos disfrutando, y la producción. ¿Se puede vivir haciendo esto? Sí, o sea, hay que darle, ¿no? Yo también tengo mi profesión como académico, que es un poco lo que sostiene, pero claro, la aspiración es que sea una cuestión rentable, y de nuevo, un poco el sentido común te diría que, ¿no? Hay muchos libros, hay muchas librerías, hay venta de libros, debería representar algo, pero sí, es un medio complicado, pero de alguna manera, igual que cuando uno se acerca a una producción artística, el trabajo del editor también debe tener algún tipo de mística, ¿no? O sea, no solamente lo vas a hacer para llenarte los bolsillos, lo haces por diversas razones, y un poco, creo que curiosamente hay una especie de boom en el tema de los emprendimientos independientes de esta naturaleza. Hay muchos editoriales independientes, ¿no? Hay disqueras, qué sé yo, ¿no? O sea, galerías pequeñas, proyectos artísticos, y claro, creo que eso es algo que también da cuenta de algo, ¿no? Jorge, ¿en dónde normalmente venden los libros de tu editorial? Bueno, así mismo, en ese espíritu del tema independiente, nuestro principal lugar de ventas son las librerías como Rayuela, Tolstoy, El Oso Lector. También tenemos, nuestros libros están en librerías universitarias como en la Flaxo y como en la UDLA. Estamos a punto de ingresar a Librería Española también como un circuito más grande de ventas, de distribución, y también en ferias, participan. Sí, en ese tipo de eventos nos activamos también. José, esto está ya a la venta en Rayuela, por lo que vi Mónica Barea, con ascendencia la tacongueña. Como todos nosotros. Ella sí, la tacongueña, sí.
Está en Rayuela. Está en Rayuela, está en Tolstoy, en Fondo de Cultura Económica también. Fondo de Cultura Económica. Si no me equivoco, también. el oso lector, bueno, las que acaba de mencionar Jorge, y si es que me permites por favor. la cuña. La cuña es esa. La presentación es el próximo jueves, 6 de junio, a las 6:30 en el Centro Cultural Benjamín Carrión, que queda ahí en La Paz de Washington. Entonces ahí nos va a acompañar Andrés Cadena, que es otro gran cuentista local, y además es un gran amigo. Entonces tengo el honor de que él haga la presentación del libro, y bueno, espero pasemos en general los asistentes un chévere rato, y obviamente ahí, a partir de entonces empezar a recibir comentarios, críticas críticas no se aceptan. O loas sobre el libro. Loas sí, pero críticas no se aceptan. La crítica nuestra, Jorge, estamos terminando, ¿es muy dura frente a los nuestros o no? Sería bueno que fuera dura, que existiera más. ¿No? Sí. De nuevo, necesitamos más canales, más que las cosas circulen de mejor manera. Hay crítica, por supuesto, y sí, o sea, yo siempre pensaría que es preferible que alguien hable pestes de tu trabajo a que nadie diga nada, ¿no? Claro. Eso sería más lapidario. Sí. Es como en política. Que hablen de uno, aunque sea bien. Jorge, vamos a quedar de acuerdo para que tú y tu esposa vengan. ¿Tú eres profesor en la universidad? Sí. ¿En qué universidad? En la UDLA. Soy docente y coordinador de un programa académico que hay. Vamos a conversar para ver sobre... Ojalá tu esposa pueda criticar más duro los libros, eso es más tolerable, digamos, en la casa. Y gracias, José, por invitarlo y por trabajar este libro, que más allá que no es una cosa común en los economistas, es un aporte para promocionar nuestra literatura, ¿no? Bueno, ojalá haya lectores que primero que se acerquen al libro, ojalá que lo disfruten. En realidad para mí la lectura es un disfrute. Y espero que el lector sienta eso con el libro, no un disfrute en el sentido, insisto, de que no va a salir tal vez contento después del libro, pero que sienta que las historias se quedaron adentro. Y obviamente agradecer a la editorial, a Festina Lente, Jorge y Romy, que son los que me dieron un espacio para que este libro sea un libro, ¿no? Y no simplemente una colección de cuentos dispersos. Bueno, ¿y un próximo trabajo, Jorge? Que está casi en máquinas. Nosotros tenemos una línea de literatura infantil, ¿sí? Que fue con lo que empezamos en el 2016 y estamos pensando retomarla. Ojalá para fines de año tengamos 1 o 2 publicaciones de nuestra colección de literatura infantil. ¿Tienes títulos ya o no todavía? Todavía no. La línea se llama Puentes de Azúcar, que es una línea que el título viene de un verso de mi abuela por el lado materno. Teresa Crespo Toral era escritora de literatura infantil, ¿no? Entonces hemos publicado uno de los cuentos de ella como parte de esa colección de literatura infantil, uno de los poemas, de ella, y con ese lema un poco seguimos trabajando en ese camino. Bueno, yo les agradezco que nos hayan acompañado, que hayamos salido un poco de la rutina, aunque no nos hemos escapado del todo, algo queda, ¿no es cierto? El día jueves 6:30 de la tarde. Jueves 6 de junio, 6:30 de la tarde. En el Centro Cultural Benjamín Carrión, la presentación de El Manual de la Derrota de José Hidalgo Pallares. Jorge estará también ahí, ¿no es cierto? Así esperamos. Sí. Nos ha acompañado Jorge Izquierdo. Escribes... ¿se puede decir un seudónimo? Salvador Izquierdo, sí. O el nombre literario, como decía José. Sí. Salvador. En realidad es mi segundo apellido que le he puesto Salvador. Primero para... va más la línea materna, entonces. Exacto, es un reclamo. Sí, ¿cómo es? Iba a decir por qué lo de Salvador, ya está explicado. José, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Nos estamos encontrando el día viernes, ahora sí con otro tema político, lo del Consejo de Participación Ciudadana. Este programa estará a disposición de ustedes nuevamente a partir de las 3 de la tarde. A nuestros suscriptores ya les estaremos enviando el link, y a nuestros amigos de la 920, gracias por escucharnos y seguirnos. Gracias nuevamente.